La exploración urbana se ha convertido en un fenómeno cultural dentro de nuestra generación. Es posible que te sorprendan las historias cautivadoras escondidas en los espacios abandonados que dejaron los habitantes anteriores. Estos descubrimientos te harán pensar de nuevo, desde un gato esperando fielmente a sus dueños hasta carteles de la época dorada de Hollywood. Bienvenidos a un nuevo video. Estas son las cosas increíbles encontradas en mansiones abandonadas. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 15. Gato leal. La mayoría de la gente ve a los gatos como criaturas a las que les gusta estar solos y tienden a creer que los gatos en su mayor parte son incapaces de amar a sus humanos. Pero bueno, esto no es del todo cierto. Es seguro decir que los gatos no son tan llamativos como los perros cuando se trata de expresar afecto, pero son muy capaces de construir una relación con sus compañeros humanos. Solo eche un vistazo a este pequeño que parecía haber esperado y esperado hasta que su humano regresara. Un explorador urbano descubrió este gato en una casa de las tierras altas de Escocia que había estado abandonada durante unos 50 años. Mientras exploraba la casa, que aún contenía restos del pasado como una mesa puesta, fotografías antiguas, libros y periódicos de las décadas de 1950 a 1970. El explorador encontró los restos momificados de un gato de la familia. La historia exacta de la casa sigue siendo incierta, aunque la presencia de cinta policial fuera de la casa sugiere que podría haber sido tan escalofriante como podría ser la historia de la casa. Aún así, es desgarrador ver al pobre animal solo en un lugar una vez considerado como su hogar. Número 14. La casa del teléfono público de Florida. Imagina entrar a una finca abandonada esperando ver muebles antiguos solo para ser recibido por filas de teléfonos. Esto es lo que te dará la bienvenida dentro de la casa de teléfonos públicos en Jacksonville, Florida. La antigua casa era la residencia y sede de David Whittingham, un destacado proveedor de teléfonos en la ciudad. Desafortunadamente, Whittingham falleció en el año 2020 dejando atrás sus icónicas máquinas que funcionan con monedas. Número 13. La Casa del Circo. Construida hace más de un siglo, esta casa de circo abandonada es un lugar curioso en Nueva York. Esta famosa casa de forma octogonal fue construida inicialmente como un centro de entrenamiento y refugio de invierno para el circo Six Seattle por George Sadley. La casa jugó un papel importante en las operaciones del circo, ya que se utilizaron diferentes pisos para entrenar animales y acróbatas. Desafortunadamente, hoy en día es solo otra peculiar propiedad abandonada esperando ser derribada o renovada. Número 12. El ataúd olvidado de una niña. En 2016, los trabajadores de renovación de viviendas en la ciudad de San Francisco hicieron un descubrimiento notable debajo de la propiedad. Los obreros encontraron un pequeño ataúd de hierro fundido bronceado que data del año 1876. Dentro del ataúd de 37 pulgadas adornado con flores yacía el cuerpo bien conservado de una niña que se estima tenía unos 3 años de edad en el momento de su muerte. Este descubrimiento provocó una búsqueda generalizada para identificar a la niña. La búsqueda, en la que participaron investigadores de UC Berkeley, UC Davis y UC Santa Cruz, identificó a la niña como Edith Howard Cook, la segunda hija de Horacio Nelson Cook y Edith Cook. La prueba de ADN confirmó la coincidencia con un pariente cocinero vivo. La familia Cook era bien conocida en la sociedad de San Francisco. El padre de Edith era dueño de una exitosa curtiduría y un negocio de cuero, mientras que la madre de Edith provenía de una familia griega adinerada. La familia aparecía con frecuencia en la sección Sociedad del periódico local, indicando su prominente social. Aunque Edith Howard Cook vivió una vida corta, su familia no logró superar su pérdida, por lo que todavía dejó una marca. Desafortunadamente, Edith murió de marasmo, una forma de desnutrición severa causada por muchos factores, incluida la ingesta inadecuada de alimentos, la mala calidad de la dieta y las enfermedades infecciosas. Esta fue una de las luchas que muchos enfrentaron en el siglo XIX. El hecho de que el cuerpo de Edith Howard Cook estuviera extremadamente bien conservado demostró cuánto la apreciaba su familia, incluso después de su muerte.
El estado de conservación en el que fue encontrada fue un fenómeno raro atribuido al ataúd de metal hermético en el que se encontraban enterrados sus restos. Los propietarios quedaron bastante sorprendidos por el descubrimiento y, a pesar del hallazgo, estaban encantados con la inesperada historia de la casa. Número 11. Whisky de la era de la prohibición. Aquí hay otro hallazgo histórico, pero esta vez no es un tesoro de antigüedades o una pintura rara, sino simplemente botellas de whisky que se vendieron debajo de la mesa durante la prohibición. Este descubrimiento fue hecho por Nick Drummond y Patrick Baker cuando estaban renovando su recién adquirida casa en la ciudad de Nueva York. Fue entonces cuando se toparon con más de 66 botellas de whisky escondidas entre las paredes y el piso. La casa de más de 100 años supuestamente fue construida por un misterioso hombre y mientras realizaban los trabajos de renovación, un diseñador y un conservacionista histórico descubrieron el primer lote de botellas de whisky mientras renovaba los paneles exteriores de la casa. Una exploración adicional los llevó a encontrar botellas adicionales escondidas debajo de las tablas del piso de un vestíbulo. Cada botella estaba cuidadosamente envuelta en papel de seda y paja. El whisky con la marca Old Smuggler Gaelic se remonta a la década de 1920. Se sabía que el propietario original de la casa, el conde Adolf Humpher, estaba involucrado en varios escándalos de la ciudad y había dejado atrás el licor de contrabando junto con una fortuna muy disputada. Tras su repentina muerte, la pareja planea vender las botellas que aún están llenas y se estima que cada una vale alrededor de $1,000. Número 10. Un granero francés con un tesoro de 2 millones. Cuando piensa en explorar una granja abandonada, le vienen a la mente imágenes de un cobertizo en ruinas, herramientas oxidadas y un granero vacío. Sin embargo, un granero en Francia resultó ser diferente. Parece que los tesoros más preciados se pueden encontrar en los lugares más improbables. En 2015 se descubrieron autos abandonados durante décadas en una granja en el oeste de Francia, propiedad del fallecido Roger Bellon, un empresario y entusiasta de los automóviles. Dicho esto, se encontraron coches en la propiedad que no eran como cualquier otro. Ball había planeado inicialmente establecer un museo del automóvil y había coleccionado coches de alta gama entre 1955 y 1965 para este propósito. Desafortunadamente, las dificultades financieras lo llevaron a abandonar su sueño y vender alrededor de 50 de sus autos. Dejaron que el resto sucumbiera lentamente a los elementos en varios refugios improvisados en su propiedad. Después de la muerte de Bellion hace unos 10 años y más tarde de sus hijos, la colección fue heredada por los nietos de Bellion, que desconocían la existencia de la rara colección. Cuando la encontraron, la colección incluía 60 autos antiguos de la década de 1930 a 1950 valorados en más de $12 millones aproximadamente. Si eres un entusiasta de los autos, podrás apreciar el valor de los autos encontrados en la propiedad abandonada. Estos incluyen vehículos raros y valiosos como un Maserati de 1956 y un Ferrari 250 GT California SWB valorado en casi 14 millones. Sin embargo, estos no fueron los únicos artículos dignos de mención de la propiedad. La colección también incluye un Talbot Lago T26 Cabriolet que anteriormente perteneció al rey egipcio Farouk y un Ferrari California Spider con un pasado glamoroso. Toda la colección se subastó en París en febrero del 2015 y alcanzó más de $20 millones. La persona que se topó con el descubrimiento agotó toda su suerte ese día. Número 9. Esqueleto de 30 años. Aquí hay un descubrimiento inusual. En 2020, lo que se suponía que sería una inspección y restauración de una mansión abandonada se convirtió en una situación espantosa cuando se encontró un cadáver de 30 años en el sótano de la mansión ubicada en París. Después de haber sido comprada por alrededor de 38 millones por el empresario francés Jean-Bernard Telefant, se suponía que la mansión iba a ser renovada, pero todos los planes se detuvieron tras el descubrimiento del cadáver. Los restos pertenecían a Jean-Pierre Renault, un hombre sin hogar. El estado de los restos llevó a la policía a abrir una investigación por asesinato. Sin embargo, debido al tiempo transcurrido, no está claro si las circunstancias de su muerte alguna vez se descubrirán por completo. Número 8. Biblioteca oculta. Quizás esta propiedad abandonada sea algo sacado de un sueño para ustedes, amantes de los libros.
La casa de 6 habitaciones en Nueva Gales del Sur existe desde el siglo XX y en 2021 finalmente se vendió por la asombrosa suma de 6 millones, pero ha estado abandonada desde entonces. Lo sorprendente es que en lo profundo del ático de esta casa había una biblioteca escondida llena de libros curiosos. La biblioteca estaba ubicada detrás de una escalera oculta por una pared improvisada en una puerta con cerradura. En el exterior parecía ser un pequeño e indescriptible cuarto. Sin embargo, una vez dentro del ático, un explorador urbano descubrió filas de estantes con miles de libros colocados en áreas de trabajo, fotos familiares, restos del Medio Oriente, un intrigante escritorio de costura y varias otras adiciones únicas. ¿Quién sabe qué copias raras se escondían allí? Número 7. Un mejor amigo dejado atrás. Mencioné antes que al mudarnos a algún lugar todos damos prioridad a las cosas más preciadas que poseemos. Esto incluye a nuestros compañeros peludos. Si tienes alguno, que sea un pájaro, un perro, un amigo felino, cada mascota es familia para la mayoría de las personas. Este hombre no podía creer lo que vio al poner un pie en la propiedad recién comprada que anteriormente había sido abandonada. El hombre se encontró con un perro solitario encadenado en el sótano. El perro, abandonado y dejado solo en la oscuridad y el frío, fue encontrado por los rescatadores de St. Louis, quienes fueron alertados por el nuevo propietario de la casa. El perro, llamado Jumping Bean, debido a su naturaleza exuberante, necesitaba desesperadamente atención después de haberse quedado sin comida ni agua. No estaba esterilizado y no tenía un microchip para localizarlo. A pesar de su terrible experiencia, Jumping Bean era un animal enérgico con una personalidad afectuosa, mostrando una implacable lujuria por la vida y un afán por ser amado. Resultó que un ocupante ilegal había estado ocupando la casa anteriormente y dejó atrás no solo basura, sino también al dulce y amigable perro. Afortunadamente, el perro no ha perdido su confianza en los humanos. Número 6. Autos y zapatos de diseñador. Si fuera necesario mudarnos a algún lugar, la mayoría de nosotros priorizaríamos inmediatamente empacar lo más preciado que poseemos. No importa si eres práctico o sentimental, nunca dejarías atrás lo más caro que poseemos. Pero bueno, tal vez algunas personas tengan el lujo de dejar atrás millones de dólares, o debería decir que algunas personas tienen destinos tan trágicos que inutilizan sus lujosas pertenencias, al menos hasta que alguien más las encuentre antes. Un explorador urbano se topó con un afortunado hallazgo de artículos preciosos que ascendían a la asombrosa cifra de 10,000 libras, alrededor de $112,000 en la conversión de hoy. Después, al recorrer una región no revelada en el noreste de Estados Unidos, un explorador urbano decidió hacer las maletas y aprovechar la oportunidad para ver lo que era una mansión abandonada en el área, donde había mucho que descubrir en la casa abandonada. La mansión, alguna vez valorada en 13 millones, fue el proyecto soñado de un cirujano exitoso que la construyó como una lujosa casa familiar que abarcaba 27,000 pies cuadrados. La propiedad contaba con lujosas comodidades que incluían 11 habitaciones, 13 baños, una piscina cubierta, una biblioteca de caoba y un ascensor. Lamentablemente, el cirujano y su hijo adolescente murieron trágicamente en un accidente aéreo 6 meses después de mudarse a la casa, lo que agravó la tragedia. La póliza de seguro de vida multimillonaria del cirujano había sido cancelada debido a una prima no pagada. Esto dejó a la familia sin apoyo financiero y con una deuda de 8 millones de libras sobre la mansión, que tenía una asombrosa hipoteca mensual de alrededor de $63,000. Dentro de los 3 meses posteriores al colapso, el banco embargó la propiedad. Sin embargo, la mansión contenía un tesoro de objetos de valor dejados atrás, incluidos coches lujosos como un Land Rover, un Mercedes-Benz antiguo y un Volkswagen Bug, todos abandonados en decadencia. Además, había una colección de zapatos de diseño de marcas prestigiosas como Nike, Air Max, Chanel y Christian Louboutin, todavía en sus cajas cubiertas de polvo y valoradas en aproximadamente $112,000 en la actualidad. Los artículos, junto con muebles lujosos y ropa costosa de diseñador, fueron abandonados en la mansión, que ha estado expuesta a los elementos. Desde entonces, en lugar de estar inmediatamente lleno de alegría por el descubrimiento, el explorador urbano compartió que estaba bastante entristecido por la vida de la familia que una vez vivió en la mansión. Número 5. Una cápsula del tiempo sellada por 70 años. Este podría ser el hallazgo más interesante.
¿Quién hubiera pensado que un apartamento que permaneció intacto durante 70 años se convertiría en una cápsula del tiempo esperando a ser abierta? Este apartamento, que había estado sellado desde la Segunda Guerra Mundial, pertenecía a la nieta de Martha de Florian, una socialité parisina y actriz conocida por su estilo de vida lujoso y amantes famosos, incluidos varios primeros ministros y presidentes franceses. Falleció en el apartamento en 1939. Su hijo y más tarde su nieta Solange heredaron el apartamento. Solange era aspirante a dramaturga y en su juventud dejó el apartamento para escapar de las fuerzas alemanas y se mudó al sur de Francia. Quizás todavía sentía una conexión con el apartamento mientras continuaba pagando el alquiler y los gastos hasta que murió en 2010 a la edad de 91 años. Cuando Solange falleció, su familia ordenó al subastador y su equipo que hicieran un inventario del apartamento y al entrar encontraron un tesoro de artículos de principios del siglo XX, todos conservados bajo una gruesa capa de polvo. Entre estos artículos se encontraba una pintura notable del artista italiano del siglo XIX Giovanni Baldini, un retrato de Martha de Florian a la edad de 24 años, la pintura que nunca antes había sido exhibida o publicada. Estuvo acompañada por una nota de amor de Baldini y luego se vendió por más de 2 millones, estableciendo un récord mundial para el trabajo del artista. Número 4. Cómic de acción número 1. El cómic de acción número 1 es el primer número de la serie. Es posible que ya los conozcas, pero aquí aparecen héroes que todavía son famosos hasta el día de hoy, como por ejemplo Jerry Siegel y Superman. La creación de Joe Shuster en aquel entonces se vendió por solo 10 centavos, sin embargo es una copia impecable. Este mismo cómic se vendió por la asombrosa cifra de $3.278 millones en eBay, lo que lo convierte en el primer cómic que se vendió por más de $3 millones por una sola copia. Nicolas Cage posee el mismo cómic o al menos lo usa. En 1997, Cage compró el cómic por $150,000, convirtiéndolo en uno de sus cómics más preciados hasta que lo robaron de su mansión. Ahora, ¿quién hubiera pensado que en abril del 2011, años después de que el cómic fuera robado, se descubriría que en una unidad de almacenamiento abandonada en el Valle de San Fernando había numerosas copias falsas? En 2002, una pista sugirió que el cómic estaba en una caja de seguridad en Tennessee. Sin embargo, esto resultó ser una pista falsa, ya que los detectives solo encontraron una réplica de la portada del cómic envuelta alrededor del catálogo de ropa de mujer de la colección C. Este cómic no fue solo un pasatiempo, sino una inversión significativa. En 2002, se subastó 400 cómics antiguos por más de 1.6 millones. El número 1 de Action Comics, una vez recuperado, se vendió en una subasta por la asombrosa suma de $2,1 millones, lo que lo convierte en uno de los cómics más valiosos jamás vendidos. Número 3. Un auto deportivo extraño. Ahora este es otro premio mayor para quienes les gustan los autos, más particularmente los autos deportivos. En una mansión abandonada, unos exploradores urbanos descubrieron un raro auto deportivo AC3000ME. Este auto es uno de los 100 construidos, lo que lo convierte en un hallazgo extraordinario. El AC3000ME, producido por la misma compañía detrás del icónico AC Cobra, tuvo su apogeo a finales de la década de 1970. La historia del vehículo comenzó en 1972 con un prototipo que captó el interés de AC por conducir a la presentación del 3000ME en el Salón del Automóvil de Londres de 1973. Sin embargo, recibió malas críticas y enfrentó la producción con los primeros automóviles para clientes completados en 1978. El automóvil permaneció hasta finales de la década de 1980 bajo varios invitados y propietarios antes de ser descontinuado. Este automóvil se considera una rareza en la era actual por esta razón en particular, pero es el único factor de su valor. Aún así, los coleccionistas entusiastas definitivamente pagarían una suma considerable solo para poner sus manos en este auto. Quizás podría haber sido un auto mal calificado en el pasado, pero este auto podría ser el proyecto soñado de alguien. Número 2. Restos conservados de hadas. Thomas Theodore Marilyn, nacido en 1782 en el norte de Inglaterra, fue un zoólogo, criptonaturalista y arqueólogo. No hace falta ser un genio para adivinar dónde radica su fascinación e interés. Al entrar en su mansión, lo primero que encuentras es todo tipo de animales disecados.
La mansión de Marilyn saltó a la fama en 1942 cuando, según se informa, la donó a un orfanato con la condición de que el sótano donde se almacenaban muchas de sus colecciones permaneciera sellado. En esta mansión más tarde se descubrió que contenía más de 1000 cajas en su sótano llenas con más de 5000 especímenes de criaturas y artefactos. Estos hallazgos, conocidos como la colección criptada de Marilyn, incluyen hadas, gnomos, dragones, licántropos y otros seres míticos. Hoy en día el museo está dirigido por el artista Alex C.F., quien ha dedicado importantes horas a estudiar e investigar estos especímenes que van desde esqueletos de seres humanoides con alas diminutas hasta esqueletos de dragones con cuernos diminutos. La colección de Marilyn parece sacada de un libro de fantasía. Aquellos que se toparon con la colección de Marilyn quedaron bastante estupefactos. La mayoría reconoce los esqueletos como engaños y figuras bien hechas en lugar de pruebas de la existencia de criaturas fantásticas. Por mucho que muchos se entretuvieran con la idea de que las hadas y los dragones fueran reales por pura fascinación e interés, no mucha gente tuvo la oportunidad de conversar con Marilyn, pero solo por su legado creo que es suficiente decir que su mente era increíble. Número 1. Bajo el linóleo. Se realizó un descubrimiento notable en el condado de York, Pensilvania, donde se encontró un alijo de raros carteles de películas bajo un piso de linóleo. Este impresionante y extraordinario hallazgo, descubierto durante un proyecto de renovación, comprendía 17 carteles y se vendió por un total de $299,000 en las subastas de Heritage. Los carteles, escondidos durante más de 60 años, incluían elementos únicos de la edad de oro de Hollywood, como un cartel único de Tarzán, el hombre mono, de 1932, y la única hoja conocida para cualquier Old Port, un corto de 1932 protagonizado por Laurel y Hardy. Así que supongo que la próxima vez que reemplaces el linóleo o la alfombra de tu casa, será mejor que te prepares en caso de que descubras algo valioso. Pero a menos que tu casa tenga una rica historia, esto seguirá siendo un sueño inverosímil para la mayoría de nosotros. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!